Te cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Farmacias Carol presenta Feliz tarde tengan todos ustedes y así continúa nuestra hora de té. Hoy con una invitada primera es la doctora Marisela Ramírez, vicepresidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad, ASODEO. Ella es médico endocrinóloga, especialista en lípidos. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente usted? Muy buenas tardes para todos. Feliz de poder estar en esta tarde de té tan refrescante. Qué bien. El tema de hoy nos compete a todos, especialmente en estos días que fue el día 4 de marzo, 2012, que fue el Día Mundial de la Obesidad. Y verdaderamente las personas que hemos tenido situaciones con este tema, pues sabemos que tiene que ser enfocado definitivamente con un enfoque multidisciplinario. Quiero que nos cómo está el tema con la pandemia, la obesidad, cómo se ha manejado la estadística luego de todo esto que ha venido ocurriendo en este último año. Sí, buenas tardes para todos. En realidad, el tema de la obesidad hasta cierto punto, cuando no es manejado, como tú dices, por un grupo multidisciplinario, lo que conlleva es a cierto nivel de frustración sobre el paciente que la padece. Esto es porque la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, que como la diabetes, la hipertensión, es una enfermedad que va evolucionando en el tiempo, pero que conjuntamente con la evolución también provoca que se crean otras nuevas enfermedades. Pero no solamente esto, sino que los agentes causales son multifactoriales. Por ejemplo, algunas veces se le da el manejo nutricional al paciente que es correcto, pero el paciente tiene algún trastorno desde el punto de vista psicológico que amerita el seguimiento o el acompañamiento durante el tratamiento de un especialista de la salud mental para que él pueda contar con esa ayuda que le va a permitir alcanzar las metas deseadas. Por otro lado, algunas veces se ven con algunas personas que trabajan la nutrición, pero que entonces no están de acuerdo en que se le administren medicamentos. Pero el tema es que la obesidad no se trata de un asunto de voluntad, sino que hay una serie de factores que predisponen a que el paciente padezca obesidad. Dentro de esos factores está el medio ambiente. Por ejemplo, casi siempre un niño que tiene obesidad, uno de los dos padres son obesos. Rara vez los padres son normopeso. Otro factor importante, el grupo social donde se desarrolla, el trabajo que desarrolla. Por ejemplo, los jóvenes que trabajan en áreas de comida rápida, por lo regular, con el tiempo, mientras están trabajando en esa área, desarrollan obesidad. Entonces, ¿es un asunto de fuerza de voluntad? No, es un asunto de qué es lo que tengo más asequible. También a nivel endógeno hay una serie de alteraciones, tanto hormonales, como una serie de sustancias que se encuentran a nivel del intestino, que son las bacterias. Entonces, esa microbiota intestinal en el paciente diabético, en el paciente obeso se va modificando. ¿Por qué? Porque el paciente obeso aprendió a adquirir una serie de alimentos que permitían que se desarrollara aún más una serie de bacterias que hacen que nosotros tengamos predisposición por ingerir alimentos que sean ricos en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, que sean ricos en grasa y ricos en azúcares. Por otro lado, también tenemos que los mismos pacientes también tienen una alteración a nivel cerebral de una serie de sustancias que no se están liberando de manera correcta. Bueno, eso significa que no es solamente voluntad. No es solamente voluntad. Y de hecho, tú sabes, hago un llamado para que las personas seamos un poco respetuosos
en la forma de hablar con los pacientes que padecen obesidad. Porque el paciente que padece obesidad, además de que su enfermedad él la carga encima, también padece de bullying. Tienen que pagar doble asiento en los vehículos. En la mayoría de los lugares, si hay un sitio de espera para sentarse, casi nadie quiere moverse para darle el espacio que le corresponde. Y además de eso, verbalmente son agredidos hasta por los mismos familiares. Entonces, es importante que entendamos que no es un asunto de voluntad, sino que es un asunto de una serie de trastornos que se dañan. O sea, había una serie de ejes dentro de nuestro organismo que tenían que funcionar de manera coordinada y que debido al exceso de alimentos, ya sea desde la niñez o intraútero, entonces esa serie de ejes se alteraron y ahora el paciente no es el culpable, pero sí carga con las consecuencias. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente obeso, no solamente tenemos que ver el volumen de grasa que hay en su organismo, sino la serie de condiciones por las cuales él está pasando. Nadie quiere verse obeso, a no ser que sea un peleador de sumo. Ya. ¿Y cuáles son los factores que más inciden en poder trabajar para que un obeso pues, pueda llegar a una sanación de su obesidad? Como te decía, la obesidad es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas no se curan, se llevan a la meta o se controlan. Por ejemplo, para poder hacer un paralelismo justo, el paciente diabético. Algunas veces el paciente diabético va con los niveles de azúcar muy altos. Entonces nosotros le ponemos la dieta, lo mandamos a hacer ejercicio y le ponemos los medicamentos. Cuando el paciente cumple con esto, entonces logramos alcanzar las metas glucémicas, es decir, alcanzamos los niveles de azúcar que él necesita tener. Lo mismo sucede con el paciente con obesidad. El paciente con obesidad amerita un buen control nutricional que debe ser adaptado de acuerdo a los requerimientos calóricos de cada individuo. Lo que te quiero decir con esto es que la dieta de la lechuga y la lata de atún no es para todos los pacientes, porque no todos los pacientes tienen los mismos requerimientos calóricos y no tienen el mismo déficit nutricional. Por otro lado, está también lo que es el factor ambiental. Cuando una persona decide perder peso, debe tener la ayuda o el acompañamiento de todos sus familiares, porque a veces el paciente está comiéndose su lechuga, su carne, y entonces todos los que están allí están comiendo pizza y tomando refresco de botella. Entonces, ¿entiendes? Sí estamos listos para burlarnos de él, pero no estamos listos para poderlo ayudar. Entonces, en el paciente con obesidad, primer aspecto, control nutricional. No hay pérdida de peso sin déficit calórico. Hay que reducir de manera paulatina la cantidad de calorías que se están ingiriendo. ¿Cuáles alimentos son ricos en calorías? Las frituras, los refrescos de cola, los alimentos ultraprocesados, dentro de este grupo está el pan, las donas, las galletas y un sinnúmero de bizcochos y cosas de esta. Y lo primero es ese paso, tratar de reducir de manera consensuada con el paciente poco a poco la dieta. O sea, tú no puedes tener un paciente que tiene una ingesta calórica, por ejemplo, de 4.000 calorías diarias y ponérmele una dieta de 1.200 calorías porque tú estás generando un déficit nutricional que su organismo no es capaz de manejar. ¿Ves? Entonces, bajamos los niveles de calorías que ellos ingieren, motivamos a la actividad física y agregamos los medicamentos más el acompañamiento psicológico. Bien. ¿Por qué se da el tema del yo-yo en los obesos? Sí. De hecho es uno de los puntos más frustrantes en los pacientes con el problema de la obesidad. El problema del yo-yo se da por lo siguiente. Asumamos lo que explicaba anteriormente, que tienes... Bueno, vamos a recordar lo que es el yo-yo. El yo-yo okay. es... El yo-yo es cuando los pacientes, por ejemplo, tienen una pérdida de peso, por ejemplo, pesaban 230 libras y entonces logran bajar hasta 40 libras, por ejemplo, una vez pasado el tiempo, tienen la misma ganancia,
de las 40 libras e inclusive pueden ganar 10 o 20 libras más. Se ha estudiado y se ha determinado que el organismo tiene la capacidad de llevar al individuo al mayor peso que alguna vez tuvo. Y eso lo hace a través de una serie de mecanismos y de sustancias que se liberan en el cerebro. Por eso es que es importante utilizar medicamentos que actúen a nivel central de forma tal que esas sustancias se puedan controlar. Además, a nivel gástrico, hay una serie de sustancias que permiten que el vaciamiento del estómago sea más rápido y por lo tanto el estómago se queda vacío, provocando la sensación de hambre. Existe un medicamento que permite que el vaciamiento gástrico sea retardado y además existe un medicamento que actúa a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo las sustancias que estimulan la sensación de hambre. Entonces, el problema del yo-yo es que bajaste de peso, dejas la dieta, no vuelve al nutricionista, deja de hacer ejercicio, vuelve a comer con los mismos amigos, haces las mismas actividades que hacía antes y vuelve otra vez a la reganancia de peso. Pero esto se debe, lo del yo-yo, a la baja comprensión de la enfermedad. Es una enfermedad crónica. Si tienes aumento de peso u obesidad, tiene que manejarte durante años. No solamente, como algunas veces le ponen, la meta suya son 3 meses para perder 40 libras. Eso no es correcto, porque yo no sé en cuántos años aumentó las 40 libras. ¿Ves? Entonces, ese es el problema del yo-yo. O sea que requeriría un cambio de hábito de por vida, ¿no? Exactamente. El objetivo principal del manejo de la obesidad es un tratamiento de por vida. Claro está que en las primeras fases, antes de alcanzar las metas que queríamos perder de peso, en las primeras fases las consultas serían más frecuentes, algunas veces son semanal, otras veces cada 15 días, cada 21 días y luego mensual. Posteriormente pueden ser cada 2 meses, cada 3 meses, pero que el paciente se mantenga bajo un estricto control nutricional, donde el objetivo principal que tienen todos los nutricionistas, tenemos, es enseñar al paciente a seleccionar los alimentos que sean más saludables sin que tenga que pasar hambre y poder identificar el hambre, porque a veces tenemos sed y pensamos que hambre y nos tomamos un vaso de agua y uno dice, oh, pero mira, se me quitó. Entonces nosotros tenemos que educar al paciente en obesidad. Es interesante que sea algo de educación. He visto con frecuencia, doctora, que personas se hacen cirugía estética inclusive para bajar de peso. No estoy hablando de la bariátrica solamente, o sea que no es estética, vamos a hablar de que existen, que si el balón, que si la bariátrica per se, si el bypass, tengo la experiencia, pero también he visto personas que que se cortan el estómago, se hacen una lipoescultura, entendiendo que van a llegar al peso, se van a ver como ellos quisieran, pero al poco tiempo ya tienen 10, 15 libras menos, más, y entonces con un cuerpo peor, porque entonces se le sube al trapecio, o sea, se ven como deformes totalmente. Sí, tenemos que aclarar para que el público que nos escucha pueda tener unos conceptos claros. Están las cirugías bariátricas, las que más nosotros utilizamos en el país es la manga gástrica, en algunos casos el bypass gástrico. Son sumamente efectivas en la pérdida de peso. En el paciente que tiene obesidad, por ejemplo, grado 2 y comorbilidades, entonces tiene la indicación, de acuerdo a la Sociedad Dominicana de Cirugía Bariátrica y también de las sociedades internacionales, para realizarse la cirugía. Por otro lado, tienen una pérdida de peso significativa y mucho más efectiva que muchas de los otros métodos que existen. Ahora bien, lo que sucede en la cirugía bariátrica es que se le hace un corte al estómago para disminuir el volumen, lo cual disminuirá la capacidad gástrica. Pero, como le decía anteriormente, también la cirugía bariátrica amerita de un seguimiento correcto con todo un equipo, tanto nutricionista, primero los cirujanos, que son los que hacen el procedimiento quirúrgico, los endocrinólogos nutricionistas que se dedican a cirugía bariátrica y posteriormente o conjuntamente con los psicólogos, porque el objetivo es lograr un cambio en el estilo de vida que conlleva también a la actividad física. O sea, la cirugía bariátrica haría un 70%, pero sigue habiendo un 30% que es
responsabilidad del paciente, pero que también necesita ayuda. Con relación a la cirugía estética, es graso error cuando los pacientes están en obesidad y entonces se hacen, por ejemplo, la abdominoplastía, porque a no ser que también le lipen a nivel de los miembros superiores y todo esto, con todo el respeto que se merecen los cirujanos plásticos, cada quien tiene sus propios criterios clínicos para poder realizar la cirugía, pero lo ideal es que cuando los pacientes tienen una obesidad marcada y deciden hacerse una cirugía plástica, lo ideal es que tenga una pérdida de peso. Dicho, la mayoría de los cirujanos plásticos que conozco, que estudiaron conmigo, ellos siempre mandan a las pacientes a nutrición para que tengan una pérdida de peso importante y posteriormente es que realizan la cirugía plástica. Algunas veces ya es un tema del paciente y entonces ahí ya el médico no puede hacer nada, pero cuando se hace la cirugía plástica, básicamente lo que se está reduciendo es el volumen de grasa subcutánea, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que anteriormente te había explicado al inicio de la entrevista que el cerebro tiene la capacidad de llevar al organismo a su peso mayor. Es como un set point que él tiene. Entonces, él hace que el paciente ingiera una cantidad de alimentos de forma tal que vuelva a adquirir el peso que tenía antes. Pero ¿qué pasa? Que a nivel del abdomen, por la cintura que tiene, no lo logran. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una redistribución grasa a nivel dorsal, a nivel de los miembros superiores, es decir, de los brazos, que tú ves que tienen la cintura bien pequeñita, y también a nivel de los glúteos, porque es que la grasa, cuando nosotros ingerimos alimentos en exceso, automáticamente se deposita en nuestro organismo como grasa y lo hace de manera uniforme. Claro, en la mujer la grasa se deposita mayormente a nivel de las caderas. Y en los hombres, la grasa se deposita mayormente a nivel del abdomen. Entonces, imagínate la mujer que se puso la cinturita pequeñita y entonces sigue comiendo igual. ¿Qué va a pasar con esas caderas? No es que el cirujano plástico no sea estético, es que la paciente siguió comiendo igual. Entonces, cuando se hace la cirugía plástica es una buena oportunidad para iniciar un buen régimen nutricional con los medicamentos adecuados y además de esto, un cambio en el estilo de vida, realizando actividad física y adquiriendo los hábitos alimenticios adecuados para su edad, para su tamaño y para su fenotipo. Bueno, vemos, doctora, que es algo un poquito, no es complicado realmente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nosotros, los dominicanos en general, no nos acostumbramos a ir a los médicos. Creemos que podemos hacerlo solos. Sí, ese es... En el tema de psicología también, o sea, nosotros hemos visto que nada, todavía hay la falsa creencia que va a un psicólogo es porque no está muy bien, cuando en realidad es algo preventivo. Entonces, me contenta escuchar que la asociación esté trabajando en ese enfoque multidisciplinario. ¿Dónde pueden asistir, doctora? Yo estoy en la torre profesional de Corazones Unidos. Yo estoy en la suite 306 y si quieren puedo darle mi teléfono 809-856-4545. Entonces, el mensaje final que le quiero dejar es que la obesidad es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que amerita ser manejado no por un especialista, sino por un conjunto multidisciplinario que amerita cambio en el estilo de vida, en la alimentación, que necesite el apoyo familiar, que no es digna de que sufra de bullying y que además de esto necesita ayuda psicológica y medicamentos adecuados que sean seguros para los pacientes, porque también existen muchos medicamentos que en vez de ayudar lo que provocan son grandes trastornos en el organismo. Qué buen mensaje, doctor. ¿Alguna dirección de Instagram donde se le pudiera seguir? Sí, DRA Marisela Ramírez Endocrino. DRA Marisela Endocrino. Marisela Endocrino. Ajá. Bueno, ya ustedes saben, amigos televidentes, gracias por estar aquí en Hora de Té y espero que sea
primera de una serie de visitas que Un placer para mí. nos haga. Gracias. Feliz tarde. Bendiciones y buena salud. Amén, igual. Farmacias Carol presentó